Reciban nuestro saludo al iniciar la actividad orientadora número 2 de farmacología clínica. La misma tiene como finalidad el estudio de los principales grupos farmacológicos que modifican las funciones del sistema endocrino metabólico y tienen utilidad en el tratamiento de afecciones por hipo o hiperfunción del tiroides o la corteza suprarrenal, diabetes mellitus o hipogonadismo, entre otras. Los objetivos de este tema son explicar el uso de los medicamentos capaces de actuar sobre el sistema endocrino metabólico a través de sus características farmacodinámicas, farmacocinéticas, efectos indeseables e interacciones medicamentosas. Seleccionar el medicamento de elección para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2, hipo e hiperfunción tiroidea y otras enfermedades endocrinas a partir de sus características farmacológicas. Identificar el uso de los medicamentos capaces de actuar sobre las funciones endocrino-metabólicas a partir de las características farmacológicas y atendiendo a las características individuales de cada paciente. En la semana anterior estudiamos los grupos farmacológicos que actúan sobre la hematopoiesis y la hemostasia sanguínea, con énfasis en los medicamentos antianémicos, anticoagulantes, antiagregantes plaquetarios y fibrinolíticos. Abordamos además las bases generales de la quimioterapia antineoplásica. La glándula tiroides secreta dos hormonas tiroideas, la tiroxina o tetrayodotironina T4 y la triyodotironina T3, que derivan de la tiroxina y contienen 4 o 3 átomos de yodo respectivamente. Su síntesis tiene lugar en las células de los folículos tiroideos y sigue los pasos que describimos a continuación. La captación de ioduros. El yodo ingresa en nuestro organismo con la alimentación en forma de sales yodadas. Una vez en la sangre, un tercio del mismo es captado por la glándula tiroides mediante una bomba capaz de transportar el yodo activamente al interior y almacenarlo junto a la tiroglobulina, donde alcanza una concentración más de 30 veces superior a la de la sangre. El segundo paso es la oxidación del yoduro, yodación y acoplamiento de la tirosina. El yodo captado se oxida por acción de las peroxidasas. Se une a los residuos de tirosina dentro de la molécula de tiroglobulina, dando lugar a la monoyodotirosina y diyodotirosina. El acoplamiento de estos residuos da lugar a las hormonas T3 y T4. Por último, se produce la liberación de T3 y T4 mediante la proteólisis de la tiroglobulina. Estas hormonas son liberadas al torrente sanguíneo. Más del 90% corresponde a T4. Sin embargo, el 80% es desyodada en tejidos periféricos, convirtiéndose en T3, que es la forma activa intracelular. Existen sustancias que pueden modificar estos pasos de la síntesis de T3 y T4 y que conoceremos más adelante como fármacos antitiroideos. Las acciones farmacológicas más importantes de las hormonas tiroideas son la regulación del crecimiento, diferenciación y desarrollo. Estos efectos son más obvios durante la infancia y adolescencia temprana. Son responsables del crecimiento óptimo, el desarrollo, la maduración y el mantenimiento de la función de todos los tejidos orgánicos. Son necesarias para el crecimiento y maduración del sistema nervioso central, en especial sobre los axones neuronales y dendritas. La deficiencia de estas hormonas durante los 2 primeros años de vida trae consigo el llamado cretinismo. Aumentan el metabolismo basal y el consumo de oxígeno, sobre todo en corazón, riñón, hígado
y músculo estriado. Estimulan la conversión de colesterol en ácidos biliares, aumentan el número de receptores para lipoproteínas de baja densidad, por lo que disminuyen la colesterolemia, incrementan la síntesis de proteínas celulares y el transporte de aminoácidos. La administración indiscriminada puede conducir a la hiperglicemia. Efectos cardiovasculares como aumento de la frecuencia cardíaca, la contractilidad y el metabolismo tisular. Provoca además vasodilatación generalizada, sobre todo cutánea. Estimulan la respiración, la motilidad digestiva, la secreción de jugos digestivos y la función muscular. Tanto el exceso como el déficit de estas hormonas puede alterar la función sexual. Las reacciones adversas de las hormonas tiroideas generalmente se asocian a dosis excesiva y se corresponden con una extensión de las acciones farmacológicas que describimos previamente. Están indicadas como tratamiento sustitutivo en pacientes con hipotiroidismo. Debes revisar las reacciones adversas e indicaciones terapéuticas de las hormonas tiroideas en el libro de texto y los materiales complementarios que se encuentran en el CD de la asignatura. El hipertiroidismo se caracteriza por un conjunto de síntomas y signos como consecuencia del aumento en sangre de los niveles de tiroxina y triiodotironina. Los fármacos antitiroideos empleados en su tratamiento actúan modificando los pasos de la síntesis de las hormonas tiroideas. En consecuencia, se clasifican, teniendo en cuenta su mecanismo de acción, en inhibidores del transporte de ioduros, tiocianatos y percloratos, inhibidores de la síntesis de las hormonas propiltiuracilo, metimazol y carbimazol, inhibidores de la liberación de ioduros, los ioduros, y destructores del parénquima glandular como el yodo 131. Fundamentalmente se utilizan tres de estos grupos, los derivados de la tiurea como el propiltiuracilo y el metimazol, el yodo y el yodo radioactivo. Las reacciones indeseables más frecuentes y graves de estos fármacos son la agranulocitosis por los derivados de las tiourea, que pueden ser graves, pero su incidencia es menor al 2%, irreversible al suspender la medicación. Con frecuencia aparece exantema papular urticariforme, a veces purpúrico. La administración prolongada puede causar bocio. El yodo puede causar reacciones de hipersensibilidad, hemorragias cutáneas, púrpura trombocitopénica y periarteritis nudosa. La intoxicación crónica se acompaña de sabor metálico, rinorrea, molestias en los dientes y encías, cefalea, inflamación de la faringe, laringe, amígdalas y reacciones alérgicas. El yodo 131 penetra poco hacia los tejidos vecinos, pero puede tener efectos adversos sobre los tejidos fetales, por lo que su uso está contraindicado en las gestantes. Debes revisar las acciones farmacológicas, características farmacocinéticas e indicaciones de las drogas antitiroideas en el libro de texto y los materiales complementarios que se encuentran en el CD de la asignatura. La existencia de un defecto en la secreción o las acciones de la insulina es responsable de la aparición de diabetes mellitus, una enfermedad muy frecuente caracterizada por hiperglicemia crónica con afectación del metabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas. Según la Organización Mundial de la Salud, la diabetes mellitus puede ser de tipo 1, en la que hay destrucción de las células beta pancreática, con deficiencia absoluta de insulina, y tipo 2, que tiene la mayor prevalencia y su fisiopatología puede variar desde una insulinoresistencia hasta un defecto en la secreción de insulina. En el tratamiento de la diabetes
se emplean la insulina y los hipoglicemiantes orales. Las insulinas disponibles son prácticamente idénticas a la hormona natural. Han relegado a las de origen porcino y bovino y solo se diferencian en su farmacocinética. Así tenemos insulinas de efecto breve, de acción ultracorta como la Lispro, que debe administrarse antes de las comidas, de acción rápida como la insulina regular. Además de poderse administrar por la vía subcutánea, es la única que puede ser administrada por vía intramuscular o endovenosa. De ahí que sea utilizada en forma de bolo intravenoso o perfusión continua ante emergencias diabéticas. Insulinas de acción intermedia como la NPH y la insulina lenta se utilizan para proporcionar niveles de insulinemia basal y deben administrarse 30 a 45 minutos antes de las comidas o bien al acostarse. Y las insulinas de acción prolongada como la insulina ultralenta, que mantiene niveles basales de insulinemia y se administra una vez al día. Los efectos metabólicos más importantes de la insulina son la reducción de los niveles de glucosa circulantes como resultado del aumento en la captación periférica del azúcar. Estimula la captación de glucosa en el músculo y el adipocito y suprime la salida de glucosa del hígado. Inhibe la lipólisis en el adipocito y antagoniza la acción lipolítica de catecolaminas, cortisol y hormona del crecimiento, deprimiendo de esta forma la gluconeogénesis y la producción de cuerpos cetónicos. Promueve la captación de aminoácidos en el músculo y aumenta la síntesis de proteínas, disminuye el catabolismo proteico e inhibe la oxidación hepática de aminoácidos. Otras acciones de la insulina, así como sus características adversas, cinéticas y reacciones adversas, revisarlas en el libro de texto y materiales complementarios que se encuentran en el CD de la asignatura. Los diferentes preparados de insulina tienen indicaciones definitivas como la diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, si no se consigue un control de la glicemia con hipoglicemiantes orales o exista una contraindicación de los mismos. Complicaciones hiperglicémicas agudas de la diabetes como la cetoacidosis diabética, el coma hiperosmolar no cetónico y la diabetes secundaria a enfermedad pancreática. También la insulina tiene indicaciones transitorias, como la diabetes gestacional, la diabetes tipo 2 en situaciones de gestación, lactancia, enfermedad febril grave, intervenciones quirúrgicas, traumatismos graves, enfermedad aguda como el infarto agudo del miocardio y accidente cerebrovascular, y tratamiento esteroideo. Los hipoglicemiantes orales son una serie de compuestos antidiabéticos con diferentes estructuras químicas. Se administran por vía oral y reducen los niveles de glicemia y de hemoglobina glucosilada. Estos se clasifican en sulfonilureas de primera generación como clorpropamida y tolbutamida, de segunda generación como la glibenclamida y de tercera generación como la glimepirida. Biguanidas como metformin y bucformin, inhibidores de la alfa-glucosidasa como la acarbosa, glitazonas como la rosiglitazona y análogos de las metiglinidas como la nateglinida. Durante el estudio independiente te recomendamos que revises el mecanismo de acción hipoglicemiante de estos fármacos y sus características farmacocinéticas más relevantes, teniendo en cuenta que los hipoglicemiantes orales utilizados con mayor frecuencia son las sulfonilureas
y las biguanidas, abordaremos sus principales toxicidades. La frecuencia de reacciones adversas en los pacientes que reciben sulfonilureas es baja y suelen ser de carácter leve y reversibles tras retirar la medicación. De forma general, la hipoglicemia es la complicación más frecuente. Pueden observarse reacciones de hipersensibilidad de tipo cutáneo y más raramente reacciones anafilácticas. Las biguanidas en monoterapia no entrañan riesgo de hipoglicemia, pero son frecuentes la distensión abdominal, las náuseas, vómitos y diarrea osmótica. La acidosis láctica es una reacción grave pero infrecuente. Los hipoglicemiantes orales como las sulfonilureas son fármacos de primera elección en la diabetes mellitus tipo 2, en las que el principal problema fisiopatológico es el deterioro en la secreción de insulina. Cuando la dieta, el ejercicio físico y otro hipoglicemiante oral por sí solo son insuficientes. En la diabetes mellitus tipo 2, con obesidad en la que el hecho fisiopatológico es la insulinoresistencia. El 75% de los pacientes no logran alcanzar los objetivos terapéuticos y presentan hiperglicemia crónica, por lo que es preciso asociar otro hipoglicemiante oral o bien insulina de acción intermedia o prolongada antes de acostarse. Los análogos de las meglitinidas están indicados en la diabetes mellitus tipo 2, con hiperglicemia postprandial intensa. Las biguanidas se prescriben en la diabetes mellitus tipo 2 con obesidad, que no se controla con dieta ni ejercicio u otro hipoglicemiante oral. La acarbosa en la diabetes mellitus tipo 2, que no se controla con dieta ni ejercicio, es especialmente útil en la hiperglicemia postprandial intensa. Las glitazonas se prescriben en la diabetes mellitus tipo 2 cuando no se logra un control adecuado con medidas no farmacológicas. Pueden administrarse en monoterapia o combinadas con insulina o hipoglicemiantes orales tradicionales. Los hipoglicemiantes orales se contraindican de forma general en las siguientes situaciones: embarazo, lactancia, diabetes mellitus tipo 1, niños con diabetes mellitus de la edad adulta, diabetes mellitus secundaria a pancreatitis, cetoacidosis diabética, coma hiperosmolar no cetónico, intervenciones quirúrgicas, infarto agudo del miocardio y accidente vascular cerebral. Otras contraindicaciones específicas de cada grupo farmacológico en particular, te recomendamos revisarla en tu libro de texto que se encuentra en el CD de la asignatura. Las alteraciones del metabolismo lipídico afectan a más del 10% de la población, existiendo una relación directa entre los niveles plasmáticos del colesterol total y LDL y la aparición de aterosclerosis y sus complicaciones. Estas alteraciones pueden ser primarias, genéticamente determinadas, o secundarias a procesos patológicos como diabetes, obesidad o hipotiroidismo, a una ingesta dietética rica en colesterol y triglicéridos o a la administración de fármacos como diuréticos, beta bloqueadores, estrógenos, esteroides, entre otros. El tratamiento de las hiperlipoproteinemias comprende el tratamiento dietético, la corrección de factores de riesgo y tratamiento farmacológico. Los fármacos empleados en el tratamiento de las hiperlipoproteinemias se clasifican teniendo en cuenta su mecanismo de acción,
en fármacos que disminuyen los niveles plasmáticos de colesterol, inhibidores de la HMG-CoA reductasa o estatinas, como la lovastatina, pravastatina y simvastatina, los que disminuyen la absorción digestiva, resinas de intercambio iónico, como colestiramina y colestipol, los que disminuyen los niveles de triglicéridos, fibratos, como clofibrato, gemfibrosilo y derivados del ácido fíbrico y el ácido nicotínico. Teniendo en cuenta su mecanismo de actuación y la preferencia de su acción sobre el colesterol o triglicéridos, se indican en diferentes hiperlipoproteinemias. Por ejemplo, las estatinas son los fármacos de elección en la hipercolesterolemia y para reducir niveles de LDL en pacientes de alto riesgo. Las resinas de intercambio iónico se utilizan en pacientes con hiperlipoproteinemia que no se controlan con estatinas o en las que éstas están contraindicadas. Y los fibratos se usan en el tratamiento de hipertrigliceridemias. En las hiperlipoproteinemias mixtas, estos agentes se pueden combinar. Te recomendamos que durante el estudio independiente revises las indicaciones terapéuticas y las reacciones adversas más frecuentes de los hipolipemiantes. En 1936, Kendall y colaboradores consiguieron obtener extractos de la corteza suprarrenal y demostraron la eficacia de la cortisona. Entre 1940 y 50 fue surgiendo la idea de que los corticoides tendrían un interés adicional al uso en la insuficiencia suprarrenal. El impacto y la repercusión de este descubrimiento fue tan grande que en 1950 Kendall y otros prestigiosos científicos obtuvieron el premio Nobel. Desde entonces, estos medicamentos han tenido un uso importante en la práctica de la medicina. Dentro de los fármacos más representativos se encuentran prednisona, prednisolona, dexametasona, triamcinolona y betametasona. Estos esteroides suprarrenales actúan uniéndose a receptores intracelulares, que son factores de transcripción pertenecientes a la familia de receptores de hormonas esteroideas, tiroideas y la vitamina D. A través de estos receptores modifican la transcripción génica y por tanto alteran la síntesis de proteínas. Estas proteínas resultantes son las que median las acciones antiinflamatorias e interfieren en la acción de otros factores de transcripción como la protoncogénesis o la síntesis de colágeno. Si recuerdas los contenidos de morfofisiología y morfofisiopatología, comprenderás mejor el mecanismo de la acción antiinflamatoria de estos fármacos. Esta acción se produce al prevenir el aumento de la permeabilidad vascular, la actividad y llegada de células fagocíticas a la zona inflamada. Además, inhiben la síntesis de mediadores de la inflamación como prostaglandinas y óxido nítrico, y la liberación de histamina por basófilos y células cebadas. Se sabe además que estos fármacos estabilizan las membranas lisosomales de células fagocíticas. Los glucocorticoides actúan en prácticamente todos los tejidos, por lo que sus acciones farmacológicas son variadas y abarcan casi todos los sistemas del organismo. Disminuyen la excreción de sodio y agua por la orina y aumentan la excreción de potasio, en especial los que poseen actividad mineralocorticoide. Potencian el efecto opresor de las catecolaminas en los vasos sanguíneos e inhiben la secreción de prolactina, hormona del crecimiento, TSH y la síntesis de esteroides gonadales. Los glucocorticoides tienen acción hiperglicemiante, aumentan la síntesis hepática de glucosa y glucógeno y disminuyen la entrada de glucosa a la célula. Poseen acción lipolítica y proteolítica, por lo que reducen la masa muscular
y producen un balance de nitrógeno negativo. Acción antiinflamatoria que explicamos previamente. Y una potente acción inmunosupresora al inhibir funciones del sistema inmunitario. Inhiben la maduración, diferenciación y proliferación de células inmunitarias e inducen la muerte por apoptosis de los linfocitos T. El análisis de las acciones farmacológicas de este importante grupo de medicamentos te permitirá deducir sus efectos indeseables, usos y contraindicaciones. Te recomendamos revises en el libro de texto que aparece en el CD de la asignatura las reacciones adversas de estos fármacos. Sobre sus principales indicaciones podemos referir que estos se utilizan como terapia sustitutiva en la insuficiencia suprarrenal aguda y crónica y en la hiperplasia suprarrenal congénita. En enfermedades no endocrinas como las reumáticas, como el lupus eritematoso sistémico y la artritis reumatoide, alérgicas como complemento de los tratamientos primarios, y en el asma bronquial puede utilizarse en la crisis y en la profilaxis por vía inhalatoria. Son útiles además en el trasplante de órganos, en el momento de la intervención por su acción inmunosupresora. En enfermedades renales como el síndrome nefrótico. En enfermedades inflamatorias gastrointestinales como la colitis ulcerativa o la enfermedad de Crohn. Y en alteraciones de la piel, ojo y oído por vía tópica. El uso de los glucocorticoides en terapéutica siempre debe ir precedido del análisis de la relación beneficio-riesgo y tener en cuenta las posibles contraindicaciones como diabetes mellitus, úlcera péptica, osteoporosis, insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial, glaucoma, herpes simple oftálmico, tuberculosis y la psicosis. Una serie de circunstancias han convertido a los andrógenos, estrógenos, progestágenos y sus antagonistas en moléculas de gran utilidad en aspectos tan variados como el control de la fertilidad, la dinámica uterina, control de síntomas del climaterio o el tratamiento del cáncer de mama y próstata. A continuación, abordaremos las características farmacológicas más importantes de las hormonas sexuales y los contraceptivos hormonales. Recordarás que la testosterona es el principal andrógeno natural y es sintetizado en las células de Leydig de los testículos. Solo una pequeña cantidad es producida en los ovarios y en la corteza adrenal. Los andrógenos sintéticos pueden ser ésteres de la testosterona como propionato o enantato de testosterona, derivados de la 17-alquiltestosterona como la metiltestosterona y la fluoximesterona, o esteroides anabólicos como la metandienona y la nandrolona. En la asignatura Morfofisiología Humana conociste los efectos fisiológicos de los andrógenos en el organismo, lo que te permitirá comprender las acciones farmacológicas de estos fármacos cuando revises el libro de texto durante el estudio independiente. Los andrógenos se utilizan preferentemente como terapia de sustitución en el hipogonadismo masculino, cáncer de mama como tratamiento paliativo del carcinoma avanzado e inoperable de la mama, en anemias refractarias, donde son efectivos en el tratamiento de la aplasia medular, mielofibrosis y anemia de la insuficiencia renal, en el edema angioneurótico, y se han utilizado los esteroides anabólicos de forma ilegal e irracional para mejorar la forma atlética, por lo que debemos educar a nuestros pacientes para evitar su uso en esta indicación, que se puede acompañar de disminución de la espermatogénesis, la libido, ginecomastia y efectos feminizantes en el hombre. Los andrógenos no deben ser utilizados en el cáncer de próstata, afecciones hepáticas, enfermedad renal o cardiovascular y en el embarazo. Debes revisar las reacciones adversas más frecuentes de este grupo
en el libro de texto y los materiales complementarios que se encuentran en el CD de la asignatura. La síntesis de esteroides sexuales femeninos se produce en los ovarios, placenta, corteza adrenal y en pequeñas cantidades en los testículos. En función de su estructura, se clasifican en estrógenos naturales como estrona, estriol y estradiol. Este último es el más potente secretado por el ovario. Dentro de los compuestos sintéticos podemos distinguir dos grupos: los agentes esteroideos, etinilestradiol y mestranol, y los compuestos no esteroideos, dietilestilbestrol y dinestrol. En la asignatura Morfofisiología Humana, conociste los efectos fisiológicos de los estrógenos en el organismo, lo que te permitirá comprender las acciones farmacológicas de estos fármacos cuando revises el libro de texto durante el estudio independiente. La mayoría de las indicaciones terapéuticas de los estrógenos están dirigidas al control de los síntomas y a la prevención de las patologías asociadas a la privación estrogénica. En consecuencia, están indicados en la contracepción hormonal y la terapia hormonal posmenopáusica. Otros usos incluyen fallo en el desarrollo ovárico, cáncer de próstata, hemorragia uterina disfuncional y la dismenorrea, aunque en esta última se prefieren los antiinflamatorios no esteroideos. Los estrógenos se contraindican en el embarazo, las neoplasias estrógeno dependiente, la enfermedad hepática y los trastornos tromboembólicos. Los progestágenos incluyen a la progesterona natural y compuestos sintéticos con actividad progestacional. La progesterona es secretada por el cuerpo lúteo en la segunda mitad del ciclo menstrual. Una pequeña parte se sintetiza en los testículos, corteza adrenal y placenta. Dentro de los progestágenos sintéticos se distinguen dos grupos: los agentes similares a la progesterona, hidroxiprogesterona y medroxiprogesterona, y los agentes similares a la 19-nortestosterona, noretinodrel y norgestrel. Debes revisar las acciones farmacológicas en el libro de texto que se encuentra en el CD de la asignatura. El principal uso de los progestágenos es la contracepción hormonal, solos o combinados con estrógenos. Otros usos incluyen la terapia hormonal sustitutiva asociada a los estrógenos, la dismenorrea, la endometriosis, la hemorragia uterina disfuncional y el cáncer endometrial, donde los principales agentes empleados son el megestrol y la medroxiprogesterona. Al igual que los estrógenos, los progestágenos se contraindican en pacientes con antecedentes de trastornos tromboembólicos. Se evitará su uso en aquellos casos en que pueda ser agravado el estado del paciente por la retención de líquidos, y en el embarazo debido al riesgo potencial de masculinización de fetos femeninos. La anticoncepción sin dudas marcó un hito no solo en la fertilidad, sino también en la modificación de hábitos sexuales o la libertad sexual. Uno de los métodos más empleados es la contracepción hormonal, donde se utilizan fármacos en la prevención del embarazo y pueden clasificarse en contraceptivos orales combinados, aquellos que contienen estrógenos y progestágenos y son sin dudas los más utilizados. Pueden ser monofásicos, que contienen una combinación fija de estrógenos y progestágeno, bifásicos, que contienen 50 microgramos de estrógenos y 2 niveles de dosis de progestágenos, y los trifásicos, que contienen menos de 50 microgramos de estrógenos y 3 niveles de dosis de progestágenos. En el segundo grupo se encuentran los progestágenos solos, como la minipíldora o anticonceptivo poscoito, los inyectables de acción prolongada como la medroxiprogesterona y la noretisterona, y los implantes subcutáneos que contienen levonorgestrel. Otros contraceptivos hormonales son la mifepristona y la ciproterona, que se han utilizado solos o asociados a los estrógenos.
Su principal uso es prevenir el embarazo, pero también pueden utilizarse en la endometriosis, la dismenorrea y la hemorragia uterina disfuncional. Aunque la utilización de los contraceptivos hormonales se considera segura para la salud de la mujer, existen contraindicaciones absolutas como los trastornos tromboembólicos, el cáncer de mama o endometrio, los tumores o alteraciones hepáticas, el embarazo y la lactancia. Existen contraindicaciones relativas en mujeres mayores de 35 años, obesas o fumadoras, en la hipertensión arterial, la migraña, disfunción de la vesícula biliar, hiperlipidemias, cirugía con inmovilidad prolongada y la diabetes mellitus. Se reporta el uso de las plantas medicinales en afecciones del sistema endocrino metabólico. Tal es el caso del Oxymum sanctum o albahaca morada como hipoglicemiante, Allium sativum o ajo como hipolipemiante. El policosanol o PPG es un derivado de la Saccharum officinarum, caña de azúcar, como hipolipemiante. Te recomendamos indagar en tu comunidad sobre otras plantas con actividad sobre el sistema endocrino metabólico. Al finalizar la actividad orientadora podemos arribar a las siguientes conclusiones. Las hormonas tiroideas están indicadas como tratamiento sustitutivo en pacientes con hipotiroidismo y los fármacos antitiroideos como el propiltiouracilo empleados en el hipertiroidismo actúan modificando los pasos de la síntesis de estas hormonas. La insulina y los hipoglicemiantes orales son los fármacos utilizados en el control de la diabetes mellitus, con diferencias en sus indicaciones según la clasificación de la enfermedad. Ambos provocan hipoglicemia como su principal reacción adversa. El tratamiento de las hiperlipoproteinemias comprende la dieta, corrección de factores de riesgo y uso de fármacos como las estatinas, resinas de intercambio iónico y los fibratos. El impacto de los glucocorticoides en el tratamiento de múltiples patologías se debe fundamentalmente a su efecto antiinflamatorio inespecífico. La principal indicación de los fármacos relacionados con las hormonas sexuales es la terapia sustitutiva en el hipogonadismo, pero pueden emplearse en otras afecciones endocrinas y no endocrinas. Para lograr el uso racional de los contraceptivos hormonales, es importante tener en cuenta sus numerosas contraindicaciones. Este tema lo puedes revisar en el libro de texto de Farmacología Humana de Flores. No olvides revisar otros materiales que se orientan en la guía de estudio del tema y se encuentran en el CD de la asignatura. Las enfermedades cardiovasculares como la hipertensión arterial, la insuficiencia cardíaca, la cardiopatía isquémica y sus complicaciones tienen una alta prevalencia en la comunidad, por lo que el tratamiento farmacológico oportuno es la opción fundamental para estos pacientes. En la próxima actividad estudiaremos precisamente aquellos fármacos con acción sobre este sistema.